Hola amigos, estoy en Detroit. Podrían pensar que terminé en un pueblucho perdido de la Rusia provincial, pero no. He llegado a un lugar que en su momento fue el centro del sueño americano. Pero hoy en día, esta ciudad es una historia estadounidense de terror económico. Detroit durante décadas fue el símbolo de la pesadilla estadounidense. Su nivel de criminalidad es de los más altos del país. Además, por todas partes había ruinas, desesperanza y un completo apocalipsis financiero. En 2013, Detroit declaró oficialmente la bancarrota. Primera vez en la historia que en Estados Unidos una ciudad queda en la quiebra. Detroit en muchos años estuvo en la decadencia. Casas difíciles de vender, poco trabajo, pandillas en las calles y falta de perspectivas. Pero ahora la vida está regresando a Detroit. Están rehabilitando las calles, crean nuevos espacios públicos, la ciudad atrae inversiones e incluso construyen rascacielos. Y lo principal es que por primera vez en casi 70 años su población empezó a crecer y no a disminuir. Hace unos años esto parecía impensable. Amigos, he venido a Detroit para averiguar cómo la ciudad logró resurgir. ¿Qué hicieron las autoridades locales? Y lo más importante, ¿qué hicieron los habitantes? ¿Y hasta qué punto Detroit realmente se ha librado de problemas? Y mientras tanto, no se olviden de comprobar si están suscritos al canal Varlamov para no perderse los nuevos videos que irán saliendo en este canal. ¿Cómo se ve el Detroit muerto? Lo mostraré en un barrio fantasma, en Gratiot Avenue. Sobre la causa de la crisis hablaré con Gonzo, el periodista Charlie Lidoff, en un sótano donde gángsteres y contrabandistas embotellaban alcohol. La transformación de Detroit la mostraré en el centro de la ciudad, donde la legendaria estación Michigan Central se convirtió en un campus innovador y el antiguo templo masónico fue restaurado por una leyenda del rock. Además, echaré un vistazo a la mansión de los varones de la industria de Detroit en el barrio Boston Edison y una impresionante iglesia católica abandonada fue convertida en una meca del arte contemporáneo con un skate park de Tony Hawk. Detroit a principios del siglo XX lo comparaban con París, y no por casualidad, la ciudad fue fundada por franceses, y su trazado urbano incluso se parece a bulevares y plazas parisinas. Alrededor de la fábrica se fue formando una vida cultural plenamente desarrollada. Clubes, teatros, salas de conciertos, restaurantes, era la verdadera capital del sueño americano. Aquí llegaban de todo el país ingenieros, mecánicos, obreros, arquitectos, porque justamente aquí nacía la era del automóvil. A orillas del río crecieron fábricas de Ford, General Motors y Chrysler, tres gigantes que la convirtieron en Motor City, pero en realidad no fueron solo ellas. Alrededor de la industria automotriz se desarrolló todo un ecosistema industrial: acerías, fábricas de vidrio y neumáticos, construcción de maquinaria, construcción naval, empresas de muebles y farmacéuticas. Detroit se convirtió en una ciudad donde se sabía fabricar de todo, desde tornillos hasta aviones. Cuando Henry Ford en 1914 ofreció a sus trabajadores $5 por una jornada de 8 horas, muchos se quedaron boquiabiertos. Antes, los obreros de Ford solían ganar $2 o $3 al día. O sea, aumentó el salario en más del doble. Y rumores sobre un nuevo El Dorado se extendió por todo el país. La gente se mudaba masivamente a la ciudad, construían casas, formaban familias y se abrían negocios. Para los años 50, Detroit era la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, un símbolo del progreso y del poder industrial. La ciudad brillaba y sus habitantes creían que sería para siempre. Pero no sabían que ese para siempre duraría solo unas pocas décadas. Hoy en día Detroit en algunos lugares parece un escenario de una película post-apocalíptica. Lo deprimente que es la ciudad se puede ver en Gratiot Avenue. Siento que el 95% de negocios aquí están cerrados. Vas por una avenida amplísima que en su día estaba llena de todo tipo de rótulos, empresas, restaurantes, compañías técnicas y demás. Aquí había oficinas y edificios residenciales. Estaba llena de vida si miras fotos antiguas. Ahora es un descampado tras otro, casas abandonadas, negocios cerrados, ventanas tapiadas, gasolineras abandonadas y así. Vas conduciendo y al lado de la carretera solo hay casas muertas, negocios muertos. Es un ambiente muy deprimente y todo en camino al centro de la ciudad. O sea, el downtown está más adelante y avanzas en medio de una ciudad completamente desierta. Ahora vamos a pasar a ver. Bueno, aquí había algún tipo de tienda. Se ven escaparates, algunos estantes. Ahora el edificio está podrido
destruido, el techo se está derrumbando y no está claro qué se vendía aquí. Tal vez era una farmacia o quizá otra cosa. Por los escaparates que dan a la calle, sí. Aquí había vitrinas grandes y bastante lujosas. Exhibían productos con iluminación. O sea, era una tienda clásica y bien montada. Y luego, si seguimos paseando por este barrio, queda claro que no se trata simplemente de una tienda abandonada, que le pasó algo aislado. Se nota que lo mismo ocurrió con todo este barrio, porque hacia donde mires en el horizonte, no hay ni un solo edificio en funcionamiento. Calles vacías, no hay gente, solo pasan coches de vez en cuando, ventanas tapiadas en los edificios y una cantidad interminable de inmuebles abandonados. Aquí había un mercado. Bueno, vamos a dar una vuelta por el mercado. Antes, al parecer, los vecinos de este barrio venían aquí al mercado, pero ahora está cubierto de hierba. Ya no hay techo, no hay nada, no queda absolutamente nada en este mercado. Todo abandonado. Los suburbios, estos barrios dormitorios, la suburbia que rodea Detroit, está completamente muerta. No hay nada, y en general no estoy seguro de que la vida vuelva aquí en un futuro previsible. Podemos mirar qué hay aquí enfrente, algún tipo de edificio. Nada, vacío. A finales de los 50, Detroit pasó de ser el París estadounidense a algo parecido al Chelyabinsk ruso, un gueto industrial del que quieres huir. El sueño americano fue una ilusión. Primero cerraron las fábricas, el trabajo de los estadounidenses se volvió más caro que el de los extranjeros, y las plantas automotrices se mudaron a México, Canadá y países asiáticos. Además, comenzó la automatización de la industria, y en lugar de decenas de trabajadores, quedó una máquina de línea de montaje, y esto de nuevo suponía un buen ahorro en salarios. Paralelamente, la propia ciudad se fragmentó. En los años 50 y 60 trazaron autopistas a través de barrios residenciales, que literalmente partieron la ciudad en dos. Demolieron barrios enteros. Por ejemplo, Black Bottom, que era una zona llena de vida, de jazz y de negocios, y la mayoría de sus habitantes eran afroamericanos, que fueron reubicados en viviendas sociales en las afueras. De este modo se creó un gueto aislado. Así Detroit pasó a parecerse una colcha de retazos, donde la segregación social y racial se incorpora en la infraestructura urbana, y fue creciendo la tensión. Por décadas los afroamericanos tuvieron menos oportunidad en educación y acceso a créditos de vivienda. Y en 1967 todo estalló. Tras una redada policial contra afroamericanos, comenzó el levantamiento de Detroit. El fuego lleva ardiendo más de media hora. La gente ha sido evacuada, pero los bomberos no logran controlar el incendio. Detroit está en llamas. El incendio ya se ha extendido a cientos de barrios. En todas partes la gente grita desde sus casas. Cuidado, están disparando desde los tejados. En 5 días de disturbios murieron decenas de personas. Miles fueron heridos y cientos de casas incendiadas. Familias blancas con miedo se marcharon a los suburbios y con ellas negocios e impuestos. Detroit perdía población, dinero y con ello su futuro. En los barrios de Detroit se pueden ver cuántas viviendas han quedado aquí. Quedan muy pocas. Oh, una casita. Parece estar abandonada. En realidad, no hay ni una habitada. Voy a intentar encontrar una. En esta casa hay un coche, está habitada. Otra vez descampados. En algunos barrios, un 90% o están demolidas o están abandonadas. Pero ¿por qué en Detroit hay tantos descampados? ¿A dónde desaparecieron las casas donde vivían trabajadores? En los años 80, Detroit literalmente ardía por el vandalismo. En 1984, aquí se extinguieron 810 incendios. Todo comenzó con una tradición aparentemente inofensiva, la Noche de las Travesuras. Se inventó hace tiempo en Gran Bretaña. Niños corrían por las calles, hacían bromas, untaban puertas con grasa, lanzaban coles y como mucho papel higiénico. Luego la tradición llegó a Estados Unidos y se convirtió en la Noche del Diablo, o sea, la noche antes de Halloween, donde permitían ciertas travesuras. Pero en el Detroit de los 70 se salieron rápidamente de control. Tras la crisis y el colapso de la industria, la ciudad se agotaba. No había trabajo, las casas vacías y los adolescentes buscaban divertirse. Empezaron a prender fuego a las casas abandonadas. Parecía divertido. El fuego se reflejaba en las ventanas rotas, todo se veía bonito, pero año tras año, en Halloween ardían cada vez más edificios. Hasta que en 1984, la Noche del Diablo fue un verdadero infierno. Los bomberos extinguieron 700 incendios en 3 días. La ciudad ardía literalmente en víspera de Halloween. La noche en la que antes se encendían velas en las calabazas se convirtió en la noche que ardió Detroit.
Detroit. No lograban hacerle frente. Los bomberos se agotaban, la policía no se daba abasto y entonces los vecinos actuaron por su cuenta. En otoño del 85 salieron a patrullar las calles, hicieron guardias cerca de escuelas e iglesias y vigilaban que nadie incendiara la casa de al lado. Y 10 años después, en el 95, esta iniciativa fue legalizada. Se puso en marcha el programa Noche del Ángel. Los voluntarios recibieron chalecos, luces amarillas para los coches y el distintivo de ángeles. En el mejor de los años hubo más de 30.000 voluntarios y eso funcionó. Para el año 2000 los incendios eran 10 veces menos y en 2010 prácticamente habían desaparecido. En este edificio abandonado alguien vive, bueno, no exactamente ahora mismo, quizá vienen por la noche. ¿Y por qué se las demuelen? Si miras alrededor, hay muchas casas abandonadas y se convierten en refugio de todo tipo de personas marginales y criminales, drogadictos, estafadores, pandilleros o simplemente personas sin hogar. Y para combatir esto de alguna manera, las casas abandonadas se demuelen muy rápidamente, las que están construidas con materiales de pésima calidad, como esta, o sea, una casa de estructura ligera, armazón, tablones, plástico, siding, no hay nada de valor, por eso es fácil demolerla que intentar protegerla, tapiarla y eso. ¿Qué pasa con el terreno después de que se demuele la casa? Bueno, al final aparece un pequeño césped. Si miramos hacia allá y vemos al otro lado de la carretera, veremos céspedes. Pero claro, estos no siempre estuvieron aquí. Antes había edificación densa, casas una junto a la otra, como suele verse en Estados Unidos. Y ahora a mi espalda solo hay un césped, un descampado. Es lo que queda cuando se demuele una casa. Césped parejo y nada más. Pero la gente pensó que estos descampados no eran nada atractivos. No está claro cuándo el barrio empezará a revitalizarse, ni cuándo alguien comprará esta tierra para volver a construir viviendas normales. Todo este tiempo el solar se ve bastante mal, así que en Detroit decidieron plantar árboles. Y ahora, amigos, en lugar de esos céspedes, ha aparecido un robledal. Miren nada más, aquí hay un robledal, allí y allí, de este lado, por todas partes. Están apareciendo impresionantes robledales. Además son bastante adultos. Se ve increíble porque la ciudad se está volviendo más verde, así que quizás dentro de 10 o 20 años, Detroit sea la ciudad más verde del mundo. Estará completamente rodeado de bosques, porque los espacios que ahora están vacíos, estos descampados, todavía son muchísimos. Si todos plantan robles y crean arboleadas, será realmente increíble. Por cierto, aquí se ven muy bien los límites de las parcelas. Antes, justo aquí había un pasaje técnico que llevaba a los patios traseros de las casas. Aquí había una casa, allí había otra. Aquí había una casa. Aquí, justo aquí había otra. Pero ahora no hay habitadas, solo una. Una casa habitada y todo lo demás abandonado, abandonado. O sea, de todas las casas que se ven por aquí, 1 o 2 están habitadas. Todo lo demás está abandonado o ha sido demolido. Y en algunos lugares ya han plantado estos robledales. En la caseta parece que hay algo. Y más adelante, todas las ventanas están tapiadas. Todo con tablones. Lo único que queda son los rótulos. Aquí parece que algo cerró recientemente. Por lo visto en Detroit, no solo mueren negocios antiguos, sino también los nuevos. Por ejemplo, un restaurante de comida rápida, quizás McDonald's o Burger King. No hace mucho la gente venía aquí y pedía comida no muy saludable, pero sí sabrosa. Lo cerraron, incendiaron y retiraron los letreros. Es curioso que no lo han demolido, aunque sí le prendieron fuego. Y el siguiente edificio también está abandonado, y así sucesivamente. Pero en general, amigos, ya lo entendieron. En Detroit se puede rodar una película post-apocalipsis o mundo perdido, porque vas conduciendo y ves todo. Esto, aquello, otro edificio, residencias, descampados, todo abandonado, pero en algunas todavía vive gente, aunque la mayoría son casitas aterradoras, torcidas, en muy mal estado, todo está tapiado o medio quemado. Una observación interesante, amigos, para cerrar las casas desalojadas. Si antes se tapaban con madera contraenchapada, pero ahora se utiliza plexiglas transparente, así que cualquier vándalo o similar puede mirar dentro de la casa y comprobar que no hay nada que robar, porque cuando las casas se tapiaban con madera contraenchapada, la rompían constantemente para mirar dentro, para mirar si quedaba algo de valor, o si todavía la casa servía para vivir, así sucesivamente. Y ahora hay una nueva tendencia. Las ventanas, puertas y otros huecos se cierran con plástico transparente, por el cual se ve que dentro hay un completo desastre, que no hay nada y que no tiene sentido romperlo y entrar.
Es un típico ejemplo de lo que ocurre con monumentos arquitectónicos en Detroit. Sí, estamos acostumbrados a que en Rusia, sobre todo en regiones, los monumentos arquitectónicos no se traten muy bien, y paseando por cualquier ciudad pequeña verás una enorme cantidad de edificios destruidos, abandonados, en los que cuelga un cartel diciendo monumento arquitectónico protegido por el Estado. Sí, esto es un monumento arquitectónico incluido en el registro de protección, construido en 1930 al estilo Art Deco. Luego se utilizó para entrenar reservistas, algo relacionado con milicia naval. Y luego un destino difícil, durante la guerra funcionó como cuartel, la dirección cambia constantemente, después una gran sala, y desde 2004 el edificio está abandonado, más de 20 años. Y no solo abandonado, cerrado o conservado de alguna manera, no, sino en tan mal estado que se nota que a nadie le importa. Ventanas rotas y dicen que dentro hay unos frescos interesantes. Y es el momento, amigos, de recordar la juventud y aún así meternos a alguna construcción abandonada. Parece que hay una apertura. Miremos del otro lado y aquí al parecer había alguna empresa industrial, pero ahora todo está abandonado. Los ladrillos me inquietan un poco. Lo principal es que no se derrumbe. Bueno, aquí según parece se puede entrar. Bien. Oh, interesante, interesante. Hay algo abierto, hay una abertura. La puerta está abierta, alguien la forzó antes de mí. ¿Qué hay aquí? La verdad, da un poco de miedo porque no se sabe qué esperar. En edificios como este puede haber personas sin hogar, drogadictos u otra gente que no estaría muy contenta de encontrarse conmigo. Y yo tampoco estaría contento. El edificio parece vacío, pero el goteo de la lluvia da la sensación que alguien está caminando o que pasa algo más. En esta construcción abandonada, que no se sabe bien si era una planta o una fábrica, surge la pregunta, ¿cómo pudo pasar algo así? Si Detroit no es un Manhattan soviético que colapsó tras la disolución de la Unión Soviética, pero terminó siendo víctima de la sacudida global de los años 70. En esos años, a Detroit lo remató la situación económica mundial. En el 73 comenzó la mayor crisis energética del siglo XX. Los precios del combustible se dispararon, lo que golpeó a las fábricas de automóviles, la planta de Ford, General Motors y Chrysler. Sus coches, que consumían enormes cantidades de gasolina, dejaron de venderse. Aparecieron automóviles japoneses más eficientes que se apoderaron del mercado. Además, endurecieron normas medioambientales, que hizo que la producción en Estados Unidos fuera aún más cara. Pero los fabricantes estadounidenses no se adaptaron. Trasladaron fábricas a lugares donde la mano de obra era más barata y las leyes más flexibles. A la ciudad literalmente le sacaron el motor. Junto a la industria se marcharon miles de habitantes. Se fueron los empleados más cualificados de las fábricas, aquellos que podían mudarse y encontrar trabajo en otro lugar. Y Detroit empezó a morir. Amigos, estoy en un parking, a mi derecha hay un parking, el edificio rojo también lo es, detrás de mí hay otro, y este es otro parking. Detroit es una ciudad de parking. Si miramos imágenes satelitales del centro, veremos que ocupan más espacio que cualquier edificio residencial o administrativo. ¿Cómo pasó esto? Es consecuencia del exceso de la motorización. Hay imágenes que lo muestran y no es solo problema de Detroit. Cuando en Estados Unidos comenzó la motorización, en lugar de edificios y la densa trama urbana a la que estamos acostumbrados, por ejemplo en Europa, aparecieron descampados. ¿Y en qué se convertían los descampados? En parkings. La gente comenzó a moverse en coche y pensaba que por la ciudad solo se podía mover en automóvil. Intentaron hacer ciudades más cómodas para los coches y, por supuesto, hacían falta los parkings. No podías abrir un restaurante sin tener delante un parking, ni abrir un edificio de oficinas sin hacer parkings para cientos de coches de los empleados que llegarían al trabajo. A nadie le pasaba por la cabeza que la gente pudiera usar el transporte público. ¿Para qué? Y aún más en Detroit, la capital automovilista de Estados Unidos. Así los parkings empezaron a matar el entorno urbano. La gente dejó de caminar y empezó a desplazarse en coche, y quienes no tenían la posibilidad de usar el automóvil se convertían en ciudadanos de segunda, con menos oportunidades, con dificultad para moverse por la ciudad. El transporte público se degradó. ¿Les gustaría vivir en una ciudad completamente cubierta de asfalto y donde en lugar de edificios solo hay parkings infinitos? La respuesta es obvia, no. Claro, para devolverle la vida a esta ciudad hay que construirla. Se necesita cierta densidad, necesitan calles, edificación compacta si hablamos del centro. No necesariamente rascacielos, pero caminar junto a parkings desde el punto de vista de una persona es desagradable.
Aquí hay un parking normal, a ras del suelo, allá un parking cubierto, y si nos damos la vuelta, es exactamente lo mismo, parkings. Y por supuesto, todos estos están en el lugar de la edificación que existía aquí antes. Por cierto, se puede notar que a pesar de la enorme cantidad de parkings, sus precios no son nada bajos. De noche cuesta como mínimo $30 si dejas el coche pasar la noche. Y fíjense, por cierto, en que a pesar de que estamos en el centro, aquí prácticamente no hay tiendas ni ningún tipo de actividad comercial, no hay ese bullicio de compras, no se ve gente caminando con bolsas o apurada por la calle. Ahora son las 6, un día laborable. En teoría la gente debería estar saliendo del trabajo, pero no salen del trabajo, no hay ninguna multitud, aceras completamente vacías. Inevitablemente recuerdas la Quinta Avenida en Nueva York o cualquier otra avenida del centro de Manhattan. A esta hora debería haber auténticos atascos de gente y también atascos de coches. Aquí no hay nada de eso. Vitrinas inusualmente vacías. En lugar de tiendas, solo imágenes. Se ve bonito desde lejos, ¿verdad? Pero todo está vacío y todo está en alquiler. Quizá aparezca algún inquilino. Hay peatones aislados caminando, incluso dan un poco de pena, aunque tienen en qué entretenerse, saltando charcos. Aquí, amigos, hay un ejemplo de lo que hacen con los parkings. Como en el centro de la ciudad se construyó una cantidad gigantesca de parkings, ni se imaginan cuántos. Hay más que edificios normales e incluso residenciales. Y para no demolerlos, construyeron encima de los parkings una ampliación de 4 plantas con oficinas sobre un enorme parking. Y aquí hay un pequeño milagro urbanístico en forma de huerto, un huerto comunitario. Amigos, fíjense, es el distrito financiero, o sea, como el Wall Street en Nueva York. Es el lugar donde deberían estar todos esos trabajadores de cuello blanco, apresurándose con sus maletines después del trabajo, yendo a los bares, pero no hay nadie. ¡Un callejón! Bueno, la calle está cerrada, vamos por el callejón. Normalmente en los callejones pasan todo tipo de cosas desagradables, pero no en Detroit, porque aquí hay tan poca gente en el centro, que hasta las desgracias han abandonado la ciudad, al menos su centro. Soy como Marilyn Monroe. ¿Pero qué es? Era una alcantarilla, no el metro. Me salió volando algo de mierda encima. No, espera, algo desagradable salió volando encima. ¿Qué es esto? A ver, mira. Oye, mira dentro de esta alcantarilla. Pero, ¿qué? ¿Te da miedo? Ya, bueno. Y este es el experto en Detroit, Charlie Ledoff. Charlie es muy conocido en la ciudad. Como periodista, escribió una investigación sobre la corrupción en Detroit. Por su trabajo, recibió el prestigioso premio Pulitzer. Soy ciudadano de Estados Unidos. Soy de Detroit, Michigan. No me gusta lo que hicieron, a nadie le gusta. Pero usted no está haciendo una pregunta, solo vino aquí. ¿General Motors va a devolver el dinero a los contribuyentes? Es mi pregunta. Hablo un poco ruso, pero no recuerdo mucho. Estuve en Rusia, amo ese país. Ustedes son gente muy interesante, tienen una cultura increíble. Llegas a Rusia y sientes el olor de su historia. Incluso estuve en el Teatro Bolshoi. En ese momento tomé un poco de drogas. Sí, consumí un poco. Bueno, eso pasa. Tenía un asiento excelente, estaba sentado en el palco, viendo Juana de Arco. En el Bolshoi presentaban Juana de Arco. Me pegó durísimo. Y al final ella de repente se elevó directamente sobre el escenario, envuelta en nubes de humo. Se acercó directamente a mi cara. Allá, ¿ves? Ahí Houdini dio su último espectáculo. ¿De verdad? Houdini murió en Detroit por culpa de un canadiense. Malditos canadienses, tienen culpa de todo. Le dieron un golpe en Montreal. Se le rompió el apéndice. 2 o 3 días después tenía que presentarse en Detroit, en este teatro, y no pudo salir de una cámara llena de agua. Lo sacaron y lo llevaron al hospital, allá, ahí mismo murió. Y aquí estuvo el primer Speakeasy Bar. ¿Sabes qué es un Speakeasy? Tú lo sabes, explícale. Es un lugar donde se podía tomar alcohol durante la ley seca. Ah, ok, sí, en el sótano. Y en este edificio medio abandonado es donde Charlie graba sus podcasts. Ayer intentó mostrarme un video.
¿Dónde me siento? Donde quieras. Está bien, tú ve para allá. Ustedes dos. Ok. En fin, resultó ser una entrevista al revés. No le hice preguntas a Charlie, sino al contrario. Varlamov, soy yo. O sea, allá. Varlamov. Varlamov. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Varlamov o Varlamov? Lo correcto es Varlamov. Ilya seguramente está sentado pensando, ¿qué demonios hago aquí? ¿Qué se me perdió aquí? ¡Sáquenme de aquí! Pero de Detroit sí hablamos. Charlie dio una razón inesperada de la caída de la ciudad, una ciudad que él conoció en pleno auge. Cumplo 60 años en marzo. Entiendo. Cuando tenía 10 años, Detroit era la ciudad más rica de Estados Unidos. Incluso más que Nueva York, más que Los Ángeles. Mi familia tenía autos, casas, tenía una casa en el bosque, una pequeña cabaña de pescadores. Hace 50 años era la ciudad más rica del mundo. Del mundo. De Estados Unidos, sí. Mira qué bien entiende el inglés. Ahora es la más pobre entre las grandes ciudades de Estados Unidos. Yo vi ese cambio con mis propios ojos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puedes preguntarme eso. Justamente era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasó? Hubo disturbios raciales. Hubo acuerdos comerciales. Pasó Wall Street. Todos especulaban con bienes raíces. Hubo corrupción. Aquí tenemos problemas raciales. Y todo eso se juntó en un solo punto. Veamos, por ejemplo, a la Unión Soviética y Estados Unidos. A la Guerra Fría entre ellos. ¿Quién ganó? ¿Alguien ganó realmente? No, tú seguramente vas a caminar por la ciudad diciendo, Detroit se está levantando, pero espero que hables con la gente y que ellos te cuenten tal como es, cómo se vive en esta ciudad. Están muy enojados, son muy pobres, los dejaron a su suerte. Y la gente local no está enojada sin razón. En Detroit hay un nivel de criminalidad muy alto, de los más altos entre ciudades estadounidenses. Esto es Mexican Town, uno de los barrios más peligrosos de Detroit. Empezó a formarse en los años 20 del siglo pasado, cuando las primeras familias mexicanas llegaron a la ciudad para ganar dinero en las fábricas de automóviles y se asentaron en la calle Bernor, cerca de las zonas industriales y de las vías del tren. Hoy aquí hay muchos restaurantes, murales coloridos, arte urbano y una biblioteca. Pero la vida en Mexican Town no es nada tranquila. Como en muchos barrios obreros de migrantes, Mexican Town se desarrolló sin la atención adecuada por parte de las autoridades. La falta de una política urbana bien pensada y el apoyo social llevó a que el barrio poco a poco se convirtiera en una zona problemática. Para los años 70 la situación llegó a un punto crítico. La escasez de vivienda, infraestructura débil y la dificultad de integrar a los migrantes a la sociedad fue catalizador para el aumento de delincuencia. Si miramos la estadística criminal de Detroit de esos años, el panorama tampoco es alentador. Por ejemplo, el pico de homicidios se dio en 1974 con 714 casos. En 1991 ya eran 615 y para 2010 la cifra bajó a 310. O sea, hay una tendencia a la baja, pero hoy Detroit sigue siendo de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. En 2024 fue la tercera en nivel de criminalidad, luego de Memphis y Baltimore. En Mexican Town actualmente hay todavía más delitos que el promedio de Detroit, más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es 13 veces más que el promedio de Estados Unidos. Además, son frecuentes los ataques y robos. Solo espero que de verdad no nos quiten la cámara. Ahora en Mexican Town se pueden ver turistas. Trajeron unos escolares que están viendo un pequeño fragmento de la calle. Sí, amigos, para que lo entiendan, aquí la zona es muy pequeña. O sea, esta calle termina por un lado aquí y por el otro aquí. Literalmente unos 200 metros de edificaciones, donde están las tiendas de souvenirs, los restaurancitos y lugares así. Y después empieza la desesperanza típica de Detroit, con terrenos baldíos, edificios abandonados y justo esos lugares peligrosos. Miren, basta con desviarse un poco y ya, toda la belleza se acaba aquí.
Terrenos baldíos. Por el aumento de la delincuencia, crisis económica y un montón de problemas, la París estadounidense en los años cero literalmente tocó fondo. De Detroit se fueron más de 1 millón de personas, la población se redujo casi 3 veces, la deuda de la ciudad crecía, las casas quedaban vacías, las calles se destruían y el apogeo de la crisis llegó en 2013. Detroit oficialmente declaró la bancarrota. Fue la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos. Estuve en Detroit en tiempos del COVID y las consecuencias de la crisis se sentían de forma aguda. Los edificios abandonados que les muestro en las afueras estaban por todas partes, incluso en pleno centro de la ciudad. Y en general, la desesperanza y la depresión parecían atravesar Detroit desde dentro. Me preguntarán, ¿y qué pasó después? Tras la bancarrota, Detroit no desapareció, sino que decidió recuperarse. En 2014, el alcalde Mike Duggan y su equipo se pusieron manos a la obra, reestructuraron las deudas, cancelaron alrededor de $7.000 millones y devolvieron cierto control sobre el presupuesto. El plan incluía $1.700 millones para infraestructura, parque vehicular de la policía, tecnologías y demolición de edificios, para que las calles al menos dejaran de parecer escenarios de una película post-apocalíptica. Este dinero se asignó principalmente desde el presupuesto federal y estaba calculado para 10 años. La economía empezó a reaccionar, los negocios regresaban con cautela, inversionistas observaban y la vida se filtraba en grietas, aunque lentamente. Y entonces llegó el impulso. En 2021 entró en acción el estímulo post-COVID de la administración Biden, la Ley de Rescate Económico, American Rescue Plan Act. Gracias a eso, Detroit recibió más de $800 millones. Se destinaron a todo: restauración de infraestructura, mejora de la seguridad pública, apoyo a pequeños negocios y reparación de viviendas. La inversión está dando resultados. La ciudad es una gran obra en construcción, sobre todo en el centro. Y el dinero sigue llegando. En 2025 se están construyendo 54 proyectos con una inversión de casi $4.500 millones, de los cuales casi $2.000 millones van directo al distrito de negocios del downtown. Vamos a caminar un poco por la parte central de Detroit, porque ahora se ve bastante decente. Aquí están abriendo nuevos hoteles, todos modernos. Claro, todavía hay un montón de baldíos, un montón de estacionamientos, terrenos vacíos y todo lo demás. Y los edificios que sí están aquí se ven muy bien. Parecen esculturas separados unos de otros. No hay edificación densa. No hay ese bosque habitual de rascacielos al que solemos estar viendo en downtown. Es la primera vez que veo algo así. ¿Qué patinetes tan horribles con asientos se pueden alquilar aquí? Y este es un edificio histórico famoso, el rascacielos donde ahora está el Hotel Westin. Antes era el Hotel Cadillac y otra vez nos recuerda la historia de este lugar, el Hotel Cadillac. Incluso aquí tienen referencias a eso. Vamos a entrar a ver si conservó algo del interior. Por dentro es bastante triste, no quedó nada del interior histórico. Un típico 5 estrellas de cadena estadounidense. Antes era el Hotel Cadillac, así se veía antes. De la historia solo queda una maqueta del edificio. Ah, no, es un pastel gigante, porque están celebrando el centenario, ¿ven? En 2024 hicieron este enorme pastel con forma de hotel. El año pasado, cuando el hotel celebró sus 100 años. Solo quería mostrarles otra vez, amigos, lo horrible que es ahora el interior. Aquí hay un bar, en algunos lugares se conservaron capiteles, columnas, algo de decoración en el techo, pero en general todo se convirtió en una cosa común y corriente. Es triste todo esto, muy triste. Yo pensaba que los interiores se habían conservado. Y aquí hay otra placa interesante, Ciudad de las Abejas. En 2024, en algún momento se convirtió en la Ciudad de las Abejas. Al parecer, luego de que plantaron muchas flores, las abejitas encontraron en qué ocuparse. Esta es la estación central de Michigan, una monumental estación de tren hecha de piedra y concreto. La grabé hace exactamente 5 años desde este mismo lugar y ha cambiado bastante. Hola a todos, estamos en Detroit. Ahora el edificio está cercado con malla y por dentro, claro, ya lo vaciaron todo, lo limpiaron y ya no es interesante como antes. En su momento, la estación central de Michigan no era una estación cualquiera, era el mayor centro ferroviario. Por aquí pasaban miles de trenes de carga y de pasajeros, y luego se convirtió en un símbolo
símbolo del declive de Detroit. Se inauguró en 1913, pero para 1980 los trenes circulaban cada vez menos. La crisis golpeó a los ferrocarriles y para 1988 salió de aquí el último tren. El edificio se quedó vacío y se fue deteriorando, y en 2010 se convirtió en la imagen mediática de Detroit. Así los periodistas mostraban el rostro de la industria estadounidense. Ahora el edificio es un símbolo completamente opuesto, el rostro de la recuperación, renacimiento y reencarnación de Detroit. En 2018 la empresa Ford invirtió aquí $950 millones. Siguieron 6 años de restauración. Se recuperaron 8 millones de ladrillos, azulejos, mármol, yesería decorativa. El edificio volvió a la vida. Eso sí, ya no como una estación ni como un monumento. Ahora es un campus de innovación donde se desarrollarán tecnologías para la industria automotriz. Los primeros en mudarse aquí fueron Google Code Next Detroit, un programa educativo de informática para estudiantes locales. Miren amigos, este espacio urbano frente a la estación. Limpio, bonito, botes de basura estadounidenses, estacionamiento para bicicletas, fuente de agua potable. Aquí tienen algo interesante. Si no tienes cadena en algunos parqueaderos, hay un dispositivo especial. Escaneas un código QR y a través de una aplicación puedes asegurar tu bicicleta. Sobre el estacionamiento para bicicletas, amigos, como saben, en algunas ciudades y países se roban las bicicletas. Y a los ciclistas les toca tener esas cadenas gigantes, pesadas, lo cual no siempre es cómodo. Así que en Detroit, en algunos estacionamientos, esas cadenas ya están integradas a la propia estructura y se activan desde una app en el teléfono y puedes asegurar tu bicicleta con mayor seguridad. La estación ahora es la principal atracción aquí. Al mismo tiempo, llegaron varias delegaciones. Todos caminan por aquí, además con trajes caros. Aquí se nota que quitaron uno de los capiteles para mostrar en qué estado estaba antes. Restauraron todo, está muy bien hecho. Aquí se puede ver un capitel original antiguo que se ve un poco triste. Y hay otra delegación más. La gente viene expresamente a verlo. ¿Será que ahora incluso hay que comprar boletos? A ver, ¿qué está pasando? Aquí dice que hay que reservar un tour, pero esperemos que nos dejen grabar sin reserva y sin tour. Solo queremos preguntar, bueno, más bien solo ver la belleza. No es un video comercial ni publicitario. Entendido, está bien. ¿Es su primera vez en Detroit? No, estuve aquí hace 5 años. Entiendo. En ese entonces el edificio estaba abandonado. ¿Y ahora vinieron de nuevo? Sí, quiero ver los cambios. Está bien. Era de los edificios abandonados más famosos. Dicen que hay que agendar su visita con anticipación y además pagar $250 por media hora de grabación. Bueno, de alguna forma tienen que recuperar la inversión, por eso hoy no les grabé nada bonito por dentro. Al menos así podemos contemplar la belleza. En el interior de la estación todo fue restaurado. Los pisos de mármol brillan, pasillos con arcos se elevan hacia lo alto, las enormes ventanas dejan entrar la luz, el techo está cubierto por miles de azulejos Gustavino, antiguos elementos decorativos fueron recreados con tecnología 3D y las lámparas antiguas se sustituyeron por similares. Hay oficinas, restaurantes y espacios para startups, pero se siente el espíritu de la vieja estación. A veces es austero, hermoso y sin ningún tipo de pompa. Y yo me voy al siguiente proyecto pomposo de Detroit. Es el puente Gordie Howe, un hermoso gigante que está a punto de convertirse en el puente atirantado más largo de Norteamérica. Sí, mientras Trump quema puentes con Canadá, Detroit los construye. Longitud, 2.500 kilómetros. Las torres alcanzan 220 metros y el costo casi $6.500 millones canadienses. A gran escala y con mucha tecnología, fue nombrado en honor al jugador de hockey Gordie Howe. Será el cuarto puente que conecta Michigan con Canadá y parecería que hay suficientes, pero Detroit y la ciudad canadiense de Windsor realmente necesitan este puente. Más de la cuarta parte del flujo de carga entre Estados Unidos y Canadá pasa por el viejo Ambassador Bridge. El problema es que la capacidad de ese puente es muy limitada. En horas pico se forman colas de varios kilómetros. El transporte se atasca y los trayectos se convierten en una tortura. Así que el nuevo puente no es un capricho, es una necesidad. Y no solo eso, el puente ya de por sí es caro y complicado. Y más aún cuando conecta a dos países. El Ambassador Bridge pertenecía al multimillonario Manuel Barron, que ganaba casi $60 millones al año solo por el cobro del peaje. Como se imaginan, las filas e incomodidades de los conductores no le importan un carajo. Y el nuevo puente es una amenaza. Así que Moron, de 90 años, empezó una batalla legal contra los constructores. Presionó para cancelar la obra e incluso lanzó una campaña estilo No al nuevo puente. En resumen, frenó el proceso en todos los medios posibles. En 2018, la construcción volvió a arrancar, pero bastante improvisada. Así que Moron siguió manteniendo como rehén la parte estadounidense del proyecto, ya que parte de los terrenos necesarios para la obra pertenecían
pertenecían a él. El episodio final de esta batalla ocurrió en 2020. Un final inesperadamente feliz para todos, menos para el multimillonario. Manuel Murón murió, sin nada criminal, ya tenía 93 años. Y luego de su muerte, el proyecto realmente empezó a avanzar. Se firmaron los permisos, las torres comenzaron a crecer, se tensaron los cables y ahora el puente está casi listo. Prometen abrir el tráfico muy pronto, aunque para ser justo planeaban hacerlo todavía en 2024. Pero como dicen, algo es algo. Al menos a simple vista el puente parece terminado. Eso sí, no se puede acercar mucho, porque los trabajadores están dando los últimos retoques y haciendo el acondicionamiento del entorno. Alrededor del puente aún hay pura decadencia y destrucción, aunque para este tipo de obras suele pasar lo mismo, pero hay espacio para la reflexión. Es un bar, no puede ser, realmente un bar abierto. Y tiene el rating de 4.6. ¡Wow! Es una locura, claro. Son los accesos del puente. Aquí ya hicieron la carretera, están arreglando el entorno. Hasta habrá ciclovía. Increíble. Miren eso. Por ahora lo que circulan son camiones. Al parecer la gente espera que la vida regrese a este lugar. El bar funciona, pero aparte todo está cerrado. Es el único negocio en toda la calle. Adelante empiezan los edificios abandonados. Todo está tapiado. Se ve como el Detroit muy típico. Aquí cerrado, allá cerrado. Este edificio de piedra por sí solo quizás fue una sucursal bancaria. Antes había una edificación densa. Ahora, como se ve, no quedó nada. Tal vez había un parque o algo parecido. Ahora solo queda maquinaria de construcción. Las casas están abandonadas. Y pasan estos camiones humeantes. Alguien no tomó bien la curva, aunque tal vez sí la tomó bien. Bueno amigos, por ahora no veo grandes milagros. Todo lo que había aquí o está abandonado y cerrado o fue demolido y quedó este césped perfectamente parejito. Pero como les decía amigos, estos céspedes perfectos no deben engañarlos. No es un parque ni una mejora urbana. Es una señal de que antes aquí había algo y ese algo simplemente fue demolido. En esta calle todo edificio está abandonado. Abandonado, esto también, y este está en venta. Pero tal vez la construcción del puente logre revivir un poco este barrio. El puente Gordie Howe es de las grandes obras que se están llevando a cabo en Detroit. Luego de que la ciudad adoptó el plan de recuperación, el dinero empezó a fluir y los resultados ya comienzan a notarse. Detroit está dando señales de vida. Amigos, estoy en el parque Ralph Wilson, un nuevo parque en la ribera de Detroit y además exclusivo. No ha sido inaugurado oficialmente, ocurrirá en 2 días. Están invitando a todo el mundo, aún hay vallas, solo se puede mirar desde afuera. Durante décadas hubo parkings y la típica oscuridad, concreto, cercas, vacíos, zonas industriales y ahora son 9 hectáreas de verde, que equivale a casi 9 campos de fútbol. Hay senderos, áreas deportivas y demás. Toda esta belleza costó casi $80 millones. Y además, no es el único tramo del malecón que se ha abierto en los últimos años. La ciudad claramente está intentando reverdecer antiguas zonas industriales que muchas veces estaban junto al río, pero los parques son solo una parte de la transformación. En julio de 2025, Detroit lanzó el primer fondo de startups de su historia. En total, $700.000. Sí, no son millones, pero lo importante no es cuánto, sino dónde va el dinero. Por primera vez, la ciudad invierte no en fábricas, sino en ideas. Se prevén 26 subvenciones de entre $15 y $50.000 para equipos locales de TI que no se fueron a Nueva York o San Francisco, sino que se quedaron aquí a hacer algo útil. Los resultados ya están. Los primeros 13 equipos recibieron subvenciones. Entre ellos se repartieron $300.000. Las startups son muy distintas. Algunos sistemas de detección temprana del cáncer, otros robots autónomos para las tuberías de agua, plataformas educativas, monitoreo de la salud, aplicaciones de servicios médicos a domicilio y cosas así. También hay tecnologías ecológicas e incluso servicios para el análisis de inversiones y de alimentos. Claro, todavía está muy lejos de ser Silicon Valley, pero por ahora aquí hay más entusiasmo que dinero. Pero aún así estarán de acuerdo que es mucho mejor que la quiebra, edificios abandonados y el abandono total. Amigos, seguro ya se dieron cuenta, pero igual lo voy a decir. En este viaje tuve mala suerte con el clima. En estos días en Estados Unidos azotaba el huracán Melissa. Ahora mismo algo va a salir volando. ¡Vamos! Nos dirigimos al mayor templo masónico del mundo. ¡Aquí está!
Fue construido en 1926, tiene 16 pisos y 1037 salas. Dicen que precisamente aquí los reptilianos realizaban rituales secretos. Y si de repente se encuentran con alguien con un gorrito de papel aluminio, no se sorprendan. Quizás solo sea un guía que conoce el secreto de la conspiración mundial. Bueno, hablando en serio, aquí hay salones de baile, de banquetes y de entretenimiento, salas de lógica masónica, teatros, áreas deportivas, incluso antes había un billar y boliche. Y en el último piso se encuentra la joya del templo, el Crystal Ballroom, un salón italiano de baile para 550 personas. Hace 100 años brillaba y luego se convirtió en una sombra oscura, polvorienta y triste. Las pinturas del techo se oscurecieron, las lámparas se cubrieron de una capa de hollín y polvo. Miles de elementos de cristal colgaban de alambres oxidados, listos para caer en cualquier momento. Pero en 2022 el salón volvió a la vida. Cada elemento de cristal fue desmontado, limpiado y ensamblado de nuevo. Se restauraron piezas de vidrio faltantes, las lámparas volvieron a brillar, las pinturas del techo revivieron. 6 meses, miles de horas, miles de cristales para devolver el salón a la vida. Ahora se celebran bodas, conciertos y espectáculos. Y hablando de estrellas, en 2013 el templo casi se hunde por una deuda de $142,000 en impuestos. Y entonces apareció Jack White, el vocalista de White Stripes y originario de Detroit. Simplemente pagó la deuda, salvó al edificio de la bancarrota y ahora uno de los salones de conciertos lleva su nombre. Quería mostrarles cómo es por dentro, pero hay 2 problemas. El primero es el huracán, el viento brutal y la lluvia que está empezando. Y segundo es que está cerrado. Dicen que hay que venir cuando haya un evento y que no se puede andar conociendo y mirando nuestra belleza así como así. Así que amigos, es el momento perfecto para refugiarnos antes de que me caiga encima una rama o un letrero arrancado. Los huracanes en Estados Unidos no son una broma. Así es como se ve el templo masónico por dentro. Pasillos con paneles de madera tallada, escaleras con barandales metálicos y vitrales que iluminan los salones con luz natural. Hay salas con techos altos, escenarios con balconcitos, grandes pasajes arqueados y columnas de piedra. La renovación, antes que nada, tocó el centro de Detroit. En las afueras, la decadencia la tapa implantando árboles. Los estadounidenses no hacen fila para comprar edificios abandonados, pero aún queda tela por cortar. La renovación del centro puede hacer que la gente vuelva a sentarse en Detroit, y como hace 100 años, General Motors es el motor de este proceso. Amigos, en el centro de Detroit, otra vez están construyendo algo enorme. Hablamos del lugar donde se encontraba el legendario almacén Hudson, un edificio que en su momento llevaba el título del centro comercial más alto del mundo. Hudson's no era solo una tienda, era un símbolo de la prosperidad de Detroit, su buque insignia comercial. Pero luego del colapso de la industria automotriz y del éxodo masivo en los años 80, el edificio quedó abandonado. Durante más de 10 años estuvo vacío, recordando la antigua grandeza de la ciudad. En 1998 decidieron demolerlo por completo y además lo hicieron por implosión. Hudson se convirtió en el centro comercial más grande demolido de esa manera. Ahora, ese vacío en el centro de Detroit se está llenando con un nuevo proyecto moderno. En el lugar del legendario almacén se está levantando el rascacielos Hudson Detroit. Es esa torre de vidrio y concreto de 208 metros de altura, el segundo edificio más alto del estado de Michigan y el primer proyecto de esta escala en la ciudad desde los años 80. El proyecto costó $1.400 millones y fue diseñado por el estudio neoyorquino Shop Architects, el mismo que creó el 111 West 57 Street en Manhattan, una de las torres residenciales más delgadas y altas del mundo. Esa audacia se trasladó a las calles de Detroit. ¿Qué habrá adentro? Los pisos superiores los ocupará un hotel 5 estrellas de casi 100 condominios. En niveles inferiores habrá salas de exposiciones, galerías y espacios públicos, y al lado crecerá un edificio de 14 pisos con oficinas y tiendas. El principal inquilino, la central de General Motors, que se mudará desde Renaissance Center. Es otro rascacielos donde la empresa estuvo los últimos 30 años. La superficie total es de casi 140,000 metros cuadrados y un estacionamiento subterráneo para 700 autos. Alrededor planean mejorar las calles, las zonas peatonales y pequeños parques. Así que el Hudson es un símbolo de que Detroit vuelve al mapa de las grandes ciudades de Estados Unidos, atrayendo inversiones, nuevos residentes y negocios. Estará completamente terminado para 2027, aunque están en la fase final de acabados. No se puede acercar, hay vallas, pero sí entrar al Renaissance Center. Es uno de los edificios más icónicos de Detroit. Aparece en películas y programas. Cuando quieren mostrar la ciudad,
todos se la conocen. Es un complejo de 7 edificios, una gran torre central que es un hotel. Alrededor hay 4 grandes torres de oficinas. Aquí estaba la sede de General Motors. Incluso ahora este edificio todavía lo llaman edificio General Motors. Y otra vez nos recuerda el pasado de Detroit. El edificio apareció en 1977. Lo construyeron cuando intentaron darle una vida nueva a la ciudad y sacudirla un poco. Pero no funcionó. Sí, no funcionó. Al final Detroit murió. Pero la historia del edificio continúa, porque en 2024 General Motors volvió a decir que quiere trasladar aquí su nueva sede, que quiere reconstruir, invertir mucho dinero, demoler una de las torres y en general renovar de alguna manera este conjunto. El proyecto está en fase de aprobación, tal vez lo consigan. Ahora en la planta baja hay como un museo, salón de autos de General Motors. Se pueden ver coches antiguos, coches nuevos. Recordar una vez más que antes era mejor, que antes sí sabían hacer automóviles, no como ahora. Vamos a ver, ¿qué es este Buick? Esto es una vergüenza. Si ahora tapo el logo, ¿qué es esto? Es un Nissan, un Kia, un Opel, un Ford. Es un coche completamente borroso, sin carácter, y todos son así. No como antes. Antes sí era otra cosa. 1972. Esto sí es un auto. Te quedas paralizado, lo miras como si fuera una obra de arte. Cada línea, cada curva es perfecta. Te hipnotiza, te dan ganas de acariciarlo, de tomarte fotos a su lado. ¿Y esto qué es? Veamos desde este lado. Es un crossover chino. Es Nissan, es Kia, es Opel. ¿Qué demonios eres? Algo blanco sin forma. Y este otro. Podría ser cualquier coche. Es un Porsche o es un Jaguar. No lo sé. O sea, todos se volvieron iguales. Todos estos autos son más o menos lo mismo. No provocan ninguna emoción. No dan ganas de acariciarlos. No dan ganas de admirarlos. A un auto moderno no dan ganas de dedicarle poemas ni cantarle canciones con una guitarra bajo la ventana. ¿Quién hace eso? Da la impresión de que el diseño de los automóviles se lo encargaron a las redes neuronales. Antes eran autos expresivos, bellos, con carácter, auténticas joyas. Por cierto, me pregunto si dentro de 50 años nuestros descendientes mirarán los autos actuales con la misma baba con la que miramos los clásicos, ¿o no? Mira esto. La placa del coche detrás del vidrio, como si fuera una obra de arte. Por cierto, es raro que no se les haya ocurrido esto. ¿Saben que en algunos países las placas se venden en subastas y por muchísimo dinero? Por ejemplo, en Dubái puedes comprar una bonita placa, pero el problema es que solo la pegas al coche y ya está. Y antes había un lugar especial detrás del vidrio para tu placa. Esto sí que es belleza. Ya no saben hacerlo. Oigan, ¿y por qué vino la policía? Resulta que entraron varias personas sin hogar. La seguridad llamó a la policía y ahora los agentes explican a las personas sin hogar que aquí no se puede vagar, que no se puede estar en calor rodeado de coches bonitos, pero no los van a detener. Hablaron con ellos y este hombre sin hogar se va alejando despacito de aquí. Tanto el Renaissance Center como los nuevos rascacielos de Hudson dicen que a Detroit volvió el dinero y a veces literalmente cae del cielo sobre la ciudad. A finales de junio de 2025, sobre Detroit cayó dinero desde helicópteros, y en el sentido literal. Desde el cielo caían billetes y pétalos de rosas, directo desde un helicóptero. Los vecinos se detenían, levantaban las manos y recogían el dinero del asfalto. Y no era ninguna lotería ni un maratón de deseos, eran unos funerales. El dinero caía desde el aire en honor a Darrell Thomas, un empresario de 58 años que murió de Alzheimer. Sus hijos eligieron una forma poco común de cumplir el último deseo de su padre: repartir dinero y pétalos de rosa a transeúntes y asistentes del funeral. La multitud se reunió aquí en Gratiot Avenue y Conner Street. El tráfico de 6 carriles fue bloqueado temporalmente. La gente recogía billetes del suelo, y lo que sorprende es que el funeral no terminó en una pelea, tal vez por respeto a la memoria del difunto. Los hijos incluso añadieron de su propio dinero para cumplir la voluntad de su padre, y los que se quedaron bajo esa lluvia pudieron llevarse un poco de dinero. Detroit es una ciudad muy megalómana. Aquí todo tiene que ser grande: puente grande, rascacielos grandes, incluso mercado grande. Grande de verdad. Los últimos años claramente no fueron los mejores para ella, pero la renovación también tocó el mercado.
mercado. Eastern Market es el mercado al aire libre más grande de Estados Unidos y todo un barrio del mismo nombre. Aquí hay puestos de agricultores, ferias, músicos callejeros, festivales, eso sí, no hoy, sino fines de semana. El mercado existe aquí desde hace casi 2 siglos. Todo empezó con la venta de heno y madera y ahora hay cientos de productores, mercancía al por mayor, galerías de arte, estudios, espacios para conciertos y a veces organizan el Festival del Libro para 10.000 personas. Y los sábados vienen hasta 45.000 personas a comer, leer o simplemente pasar el rato. En 2025, Eastern Market empezó a actualizarse. Para los visitantes, este cambio casi no se notará, pero para el pequeño negocio local es una gran alegría, porque uno de los principales almacenes se transformó en un gigantesco centro de distribución. Habrá cámaras frigoríficas, muelles para descargas, nuevas áreas para pequeños productores y mucho más. O sea, ya no tendrán que pelear por cada metro cuadrado, como suele pasar con los mercados. Habrá espacio para todos y probablemente todavía más visitantes. El barrio es interesante ya que hay una enorme cantidad de arte urbano y además de buena calidad. En este sentido, Detroit es una ciudad curiosa porque en gran parte debido a su destino tan trágico que muchos edificios quedaron abandonados, empezó a atraer artistas callejeros, porque ¿qué necesita un artista urbano? Una pared enorme donde pueda volcar su alma y además no recibir una multa por eso. Porque, como entienden, en edificios en funcionamiento no siempre es posible, porque puede aparecer el dueño y darte un golpe. Y en Detroit hay un montón de paredes que no le importan a nadie, edificios abandonados, sin dueño. Por eso aquí venían tanto artistas con experiencia como principiantes. Y hoy se pueden ver una enorme cantidad de obras, desde trabajos de novatos hasta verdaderas obras maestras de los principales artistas contemporáneos que trabajan en la calle. Y justamente Eastern Market es famoso por tener muchísimo street art de gran calidad. Así que ahora vamos a pasear por aquí, a mirar las obras de arte y a ver los mercados que hay aquí. Tal vez entremos en alguna tiendita y hasta compremos productos de agricultores locales. Bueno, no todo aquí funciona todavía. Y miren, hay un montón de programas de mejora urbana, porque donde mejoran la ciudad siempre llega el orden. Miren, se les ocurrieron unas jardineras muy baratas, en sentido que son las instalaciones sencillas de producir y colocar. Y con eso de repente, un barrio un poco feo se volvió más bonito. Y los murales, vaya murales, realmente espectaculares. Espectaculares. Es como ejemplo de Detroit renacido. La iglesia en el otro lado también está en reparación. Y en cuanto a la seguridad, también se están haciendo cosas. Miren, la policía, en los lugares que necesitan vigilancia extra, ponen estos puntos móviles con cámaras. Es como un carrito con remolque y una torre telescópica con cámaras que se instalan para vigilar una zona en específico. Cuando hay estos remolques, el barrio se considera más seguro, porque las cámaras básicamente frenan a los tramposos y delincuentes. Y aquí vienen las vecinas, geniales. Se ven esos puestos de mercado que, claro, ahora no están funcionando. Miren, hay puestos abiertos, hay cerrados. Y la historia del arte urbano, del street art, es realmente acertada. En muchas ciudades revitalizó barrios, los hizo más seguros y atractivos. Es una manera relativamente simple y económica de mejorar un lugar. Invitas a artistas, pintan las fachadas y de un lugar gris, peligroso y deprimente, obtienes una galería al aire libre. En Detroit muchos sitios se transforman así, lo que atrajo gente, redujo la delincuencia y aumentó el valor de las propiedades. Muchos barrios se volvieron más interesantes. Y este barrio donde estoy ahora es un buen ejemplo. Una zona industrial deprimida y gris. Ahora cobra vida y atrae a muchísima gente cuando hay mercados, eventos, actividades y todo lo demás. A ver, alguien aquí le manda saludos a Elon Musk. Es el caso cuando las paredes hablan. Aquí tenemos un tiburón enorme. Se venden macetas, cosas para el jardín, decoraciones estilo Halloween. Y sí, también hay productos de agricultores locales. No, espera. Esto es de Ohio. Pensé que eran locales. Pero sí, hay productos locales también. ¡Wow! Una Coca-Cola en esta botellita. Inusual. ¿De dónde? Obvio.
Coca-Cola de México. Cuando dije que la renovación de Detroit solo afectaba el centro, mentí un poco. Logré entrar en un lugar que en Estados Unidos llaman casi una maravilla del mundo, y queda en un barrio donde antes no valía la pena entrar sin una buena razón. Estoy cerca de The Shepherd, en East Village. Como dije antes, era una iglesia católica. Además de la iglesia, había una escuela, casa del sacerdote, campamentos de verano, centros comunitarios, etc. Pero la población de Detroit se reducía, la gente se marchaba y en 2016 cerraron la iglesia. Pero el edificio vacío en pocos años se convirtió en un centro cultural de nivel mundial. Desde 2024 hay galerías, biblioteca para los pintores, escenario para conciertos, exposiciones, performance y en el patio trasero hay un skate park impresionante diseñado por Tony Hawk. La antigua casa del sacerdote se convirtió en un mini hotel para artistas y visitantes, así que hasta se puede dormir aquí. 2 casas vacías cerca se transformaron en talleres y espacios culinarios. También hay un bar de vinos. Desafortunadamente ahora no funciona, pero sería genial sentarse después de una exposición y reflexionar sobre lo que viste. Un año luego de abrir, la revista Time incluyó a The Shepherd en la lista de los lugares más icónicos del mundo que hay que visitar. Y lo confirmo, este lugar es increíble, especialmente considerando que está en un barrio muy deprimido de Detroit. No es el centro, alrededor hay casas con ventanas tapiadas, terrenos baldíos, edificios abandonados, todo gris y triste. Y este lugar muestra cómo la ciudad puede transformarse, cómo puede crear nuevos significados, nuevos puntos de atracción. Llegan turistas, empieza a surgir algo de negocio, aparece el dinero, el barrio claro se volvió aún más seguro, porque surgió un espacio cultural y comunitario genial. La economía crece, más impuestos y así y así. Ocurre gentrificación y hay esperanza de que esos terrenos baldíos alrededor, tarde o temprano, se llenen con nuevas casas y la vida vuelva completamente. Miren esas mesitas con sillas verdes. También puedes tomar algo en el bar de vinos y sentarte aquí, en esta pequeña área verde, en estos sofás, sillas verdes. Y aquí hay exposiciones callejeras, y esa es la casa del sacerdote, convertida en un hotelcito encantador. Pero además de edificios nuevos o restaurados, en Detroit todavía hay mucho que recuerda su antiguo esplendor, y eso porque conservan su forma original. Solo miren este increíble edificio. Es el edificio The Guardian. Se construyó entre 1928 y 1929 para un banco local. El banco no duró mucho. Ya en 1932, con la Gran Depresión quebró, el edificio quedó vacío y el interior es simplemente alucinante. Bóvedas, frescos impresionantes que muestran la potencia industrial de Michigan. Hay relojes lujosos y este edificio ilustra perfectamente lo vibrante y rico que era Detroit, lo grandioso que fue. Incluso las corporaciones que llegaron a la ciudad construyeron edificios carísimos y pomposos para sí mismas. Y hoy, al mirar, ves tiendas de souvenirs, algún fast food, café, oficinas pequeñas. Y todo esto me recuerda, quizás la comparación no sea la mejor, pero me recuerda a cuando se derrumbó la Unión Soviética. Y en los años 90, los antiguos edificios de institutos de investigación, los enormes y pomposos hoteles soviéticos, todo lo que alguna vez fue lo grandioso de la Unión Soviética, todo ese esplendor se fue como despedazando en pequeños fragmentos. Abrieron pequeñas empresas raras, negocios poco claros, pusieron tabiques, carteles y publicidad en los interiores que habían sido grandiosos, como lo que ocurrió en la exposición de logros de la economía nacional en Moscú, cuando esos pabellones pomposos se convirtieron en un mercado, centro comercial y cosas así. Y aquí pasa más o menos lo mismo. Claro, está un poco mejor, hay cierta coherencia estética, un estilo más o menos unificado, pero entiendes que esta grandeza pertenece a un pasado muy lejano, y la ciudad ahora vive una etapa completamente distinta. Construyen rascacielos y la ciudad empieza a renacer, pero todavía no ocurre nada ni siquiera cercano a aquella pompa de antes. Confiemos en que Detroit lo logre. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue convertido en un centro administrativo donde coordinaban contratos militares de fábricas de automóviles que producían tanques, motores y aviones. O sea, prácticamente se convirtió en el llamado arsenal del
de la democracia, una enorme fábrica que Detroit puso en marcha para el frente. Y por dentro, si te fijas bien, se entiende por qué los arquitectos lo llamaban la Catedral de las Finanzas. Aquí hay casi 2 millones de ladrillos de Garden Brick seleccionados a mano para crear un efecto de degradado. Los famosos mosaicos de P.O. Vic, patrones geométricos al estilo maya y además un detalle poco común, el metal Monel, una aleación de níquel y cobre con la que decoraron las salas de cajas y portales de los ascensores. Hermoso, caro, aunque la verdad nada práctico. Y muy cerca del edificio de Garden hay otra joya arquitectónica de Detroit. Ahora mismo me encuentro en Lafayette Park. Es prácticamente el corazón de Detroit y es famoso porque aquí se construyó un complejo residencial diseñado por el gran arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, originario de Alemania pero trabajó en Estados Unidos, por lo que se considera un arquitecto estadounidense. Seguramente han visto alguno de sus edificios. Es de los principales representantes del modernismo al estilo internacional, y si no lo han visto, seguro han visto el mobiliario que diseñó. Por ejemplo, la famosa silla Barcelona, una de las más conocidas del mundo. Sus réplicas se siguen produciendo hasta hoy y están en oficinas y hogares. El 100% la conocen. Aquí en Detroit, según su proyecto, se creó un complejo residencial. Lo interesante es que se construyó después de la guerra, a finales de los 50 a principios de los 60, y se levantó en el lugar de un antiguo gueto negro. Cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de Detroit, en el momento en que la ciudad empezaba a ascender hacia su grandeza, cuando la industria automotriz se desarrollaba, los motores rugían, se producían autos y todo florecía y crecía, las autoridades municipales se dieron cuenta de que no quedaba muy bien que a solo unos kilómetros del centro existieran barrios marginales habitados por población afroamericana, y decidieron demoler todo eso, desplazar a la población negra hacia las afueras y establecer aquí a la clase media, a la nueva clase media estadounidense. Y para esa nueva clase media se construyeron viviendas, siguiendo los principios del modernismo. Mucho verde, distancias entre edificios. Las casas están literalmente dentro de un jardín. Aquí vemos estos townhouse, todo minimalista, corresponde al modernismo, y también vemos edificios de varias plantas. Sus casas, que hoy en día incluso se ven modernas, actualmente protegido como un barrio único, como monumento arquitectónico. Pero lo más importante es que aquí realmente se logró crear un parque increíble con acacias y otros árboles, y estos townhouse están sumergidos en la vegetación. No da la sensación de estar cerca del centro de la ciudad, ni que haya edificios abandonados alrededor. Aquí se materializó ese sueño de una ciudad verde, luminosa y espaciosa, en la que Detroit estaba destinado a convertirse. Y ahora es una propiedad muy cara. Y a pesar de que estas casas tienen ya casi 60 años. Aquí los precios son altísimos, aquí nada está vacío, no hay edificios abandonados. En todas partes vive gente y además vienen turistas a ver la gran arquitectura del gran Ludwig Mies van der Rohe. Pero mientras paseas por este barrio, admiras las casas, los árboles y los paisajes, no hay que olvidar que precisamente proyectos como este en Detroit colocaron después de la Segunda Guerra Mundial una bomba de tiempo, porque los conflictos sociales se crearon de forma artificial. Sobre la tierra de quien se construyó todo esto. Aquí vivía población afroamericana, tenían sus casas, vínculos sociales, su vida. Todo eso fue demolido para construir viviendas, obviamente para blancos de aquel momento. La clase media y la nueva élite de Detroit. Y la población negra la desplazaron. Más tarde, todo eso regresó a la ciudad en forma de disturbios, criminalidad y otros problemas. Pero la base de esos conflictos se sentaron con este tipo de políticas urbanísticas. Por eso, cuando admiramos estas casas, las vistas y la escala del proyecto, no debemos olvidar con qué métodos se hizo todo esto y qué errores se cometieron. Por cierto, en Detroit hay otro barrio que se ha conservado por completo. Y claro, tampoco era para el proletariado. Detrás de mí, amigos, está precisamente la casa donde empezó Henry Ford. Vivió aquí durante 7 años, a comienzos del siglo pasado, en el barrio Boston Edison. La casa se ha conservado bastante bien. Aquí hay casi 900 mansiones, edificios de piedra, sólidos, hermosos, muy imponentes. Boston Edison, a comienzos del siglo XX, era de los barrios más prestigiosos de Detroit. Construía mansiones para industriales del automóvil, banqueros y empresarios exitosos. Era el centro de la época dorada de la ciudad y un símbolo de riqueza y prestigio. Lo interesante es que hoy sigue viéndose igual de prestigioso, prácticamente un siglo después.
Este barrio se ha conservado por completo. Y se conservó, amigos, porque las casas eran caras y daba pena demolerlas. Además, aquí existía una comunidad muy unida, una asociación de vecinos. Y estas personas, incluso cuando alguien abandonaba una casa, los demás residentes se encargaban de mantenerla en buen estado, no permitían que se deteriorara, ni que se instalara allí gente marginal, adictos y así. Hoy es un barrio sorprendente de Detroit, que se mantiene íntegro como una sola zona con una arquitectura coherente. Ahora vamos a recorrerlo un poco y mirar desde el coche estas mansiones coloniales. Fíjense, las casas son de ladrillo y eso ayudó mucho a que se conservaran, porque la casa típica estadounidense, hecha literalmente de palos y tablas, solo un armazón seguro que las han visto, sobre todo cuando ocurre algún desastre natural, un tifón o un huracán, esas casas desaparecen por completo. En cambio, las mansiones de piedra, evidentemente daba pena derribarlas, así que la gente las conservó y hoy todo esto no se parece en nada a Detroit. Es un contraste casi fantástico con los barrios abandonados. Y bueno, bastó con que mencionara huracanes para que el mal tiempo regresara, así que tocó volver a resguardarse, esta vez entre flores. Y detrás de mí, amigos, hay un invernadero impresionante y lujoso, el invernadero en funcionamiento continuo más antiguo de Estados Unidos. Y toda esta belleza está aquí, en Detroit. Lo interesante es que también tuvo su periodo de decadencia, pero nunca cerró. Sobrevivió a las dificultades y declive de la ciudad y hace poco fue restaurado. Hace un año se le invirtió algo de dinero, se reparó la cúpula principal y ahora los visitantes pueden volver a entrar y disfrutar, primero, de un edificio antiguo precioso de más de 100 años y segundo, de una colección de plantas impresionantes. Es un rincón tranquilo, con un parque en una isla, dentro de un Detroit inquieto y no siempre muy cuidado. Vamos a intentar entrar. Según el horario, el invernadero debería estar abierto. Aquí dice que esta reja, increíble y espectacular, es un regalo de una tal Leona en memoria de su esposo, el arquitecto Leonard Willeke. Pero ¿dónde está la reja? ¿Qué fue lo que regalaron? No puede ser esta la reja. Esto no parece un regalo. Y ya me imagino cómo algunos defensores locales de Detroit van a empezar a escribir: "Ah, Varlamov, viniste a propósito a mostrar la ciudad en el peor momento, con nubes, lluvia, en vez de venir en verano, cuando hay sol y todo está bonito". Sinceramente, amigos, a mí tampoco me gusta la lluvia. No me gusta este vapor saliendo de la boca. No me gusta el frío. Pero así pasó. Así que vamos a calentarnos en el invernadero. Bajo la cúpula de cristal hay más de 2000 plantas exóticas de todo el mundo, incluidas palmeras, árboles tropicales y cientos de orquídeas. Y alrededor del invernadero hay jardines preciosos con estanques, nenúfares y parterres de flores. En 2025, por primera vez en 70 años, la población de Detroit creció en lugar de disminuir y el aumento fue de casi 12.500 personas. Y la razón principal, inmigrantes. Sí, una paradoja. Antes, la migración descontrolada llevaba a la creación de barrios étnicos con altos niveles de criminalidad. Seguramente alguien tema que vuelva a ocurrir, pero las autoridades han tenido en cuenta los errores del pasado. La ciudad ofrece programas de apoyo, ayuda con el idioma, asesoría legal, búsqueda de vivienda y empleo, programas para niños y adolescentes. Y además existe el Detroit ID, un documento de identidad para todos los residentes, incluidos los que aún no tienen papeles, lo que les da acceso a escuelas, bibliotecas, bancos y centros médicos. En la economía, los inmigrantes cubren vacantes donde hace falta mano de obra, producción, salud, tecnología. Algunos de los que llegan abren negocios, restaurantes, tiendas, empresas de servicios, creando nuevos puestos de trabajo. Gracias a esto, Detroit recuperó la posición en el ranking de ciudades más grandes de Estados Unidos. Pasó a ocupar el puesto 26 por población. Superó a Portland y se acercó a Boston. Y al parecer Detroit sigue creciendo, así que quizás pronto lo veamos incluso en el top 10. Eso claro, si Trump no decide mandar aquí al ICE y a la Guardia Nacional para espantar a los inmigrantes y dejar la ciudad vacía otra vez. Pero para que la ciudad se recupere de verdad, todavía hace falta muchísimo tiempo. ¿Y cómo hacer a Detroit grande otra vez? ¿Qué? ¿Eres Trump? Hay que mandar aquí a ICE y echar a todos a la mierda. Y además construir un salón de baile y ese tipo de cosas. Detroit es hermosa. 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 Yo lo dejé todo. Me fui de la costa oeste de California y volví a casa.
Quiero que mi hija crezca aquí. Aquí es hermoso. Sí, hay problemas económicos, no estoy seguro cómo resolverlos. Me gusta que Trump imponga aranceles. Eso obliga a que los negocios vuelvan al país, a que las fábricas regresen. Ahora mismo se producen más autos en México que en Detroit. Eso es un incentivo para recuperar empleos, y eso está muy bien. Y segundo, ¿has oído hablar del Imperio Romano? Claro, obvio, eres arquitecto. Mírenme, qué inteligente soy. Pues el Imperio Romano terminó convirtiéndose simplemente en Italia. ¿Has estado en Roma? Claro, ¿viste a las italianas guapas con sus zapatitos bonitos, tomando cafecito rico, verdad? Pues con nosotros va a pasar lo mismo. El Imperio Romano ya no existe, pero Roma sigue allí. Y también saldremos adelante. Somos grandes, lo seguiremos siendo. Bueno, amigos, hace apenas unos años veía a Detroit como una ciudad abandonada, moribunda. Las calles parecían completamente vacías, muchas casas abandonadas. La gente se iba. Y ahora, aunque sea solo el comienzo, constantemente se abre algo nuevo. Se construyen puentes, rascacielos, abren cafés, tiendas. La gente está llegando a Detroit. Si lo hubiera dicho hace 10 años, no me lo habrían creído. Y aún así, todavía quedan signos de los viejos problemas. Junto a zonas renovadas, siguen en pie edificios abandonados y la criminalidad no ha desaparecido. Y aunque Detroit está lejos de una recuperación total, la ciudad se ha convertido en un buen ejemplo de renacimiento. ¿Cómo resolver problemas del pasado y empezar a vivir de otra manera? Admitámoslo, es una experiencia muy relevante, también para muchas ciudades del mundo que hoy, por distintas razones, están en decadencia. Y ustedes, amigos, escriban en los comentarios si al ver los problemas de Detroit reconocieron su propia ciudad. Debatamos sobre cómo devolverle la vida a las ciudades que han pasado por una caída y pérdida de población como esta. Y mientras tanto, no olviden darle like a este video y revisar que estén suscritos al canal Varlamov. Miren ese tranvía. Denle like si no es por mí, al menos por ese tranvía. Todos mis videos de viaje salen por este canal. Revisen la suscripción, den likes, pulsen el botón de hype y escriban en los comentarios. Interactúen con este video, los quiero a todos y muy pronto nos veremos de nuevo. Cuídense mucho. Chao.